¿Cuál es tu experiencia más paranormal? Usuarios responden. Cuando tenía alrededor de 22 años, alrededor de 2007, conducía a casa para visitar a mis padres y estaba muy cansado. Estuve manejando todo el día, llegaba tarde, probablemente era cerca de la 1 a.m. Me detuve en una señal de alto cuando me acercaba a su casa y me senté allí durante un par de segundos porque estaba tratando de recordar en qué dirección ir porque se habían mudado a esta casa después de que yo me fui y no habían vivido allí por mucho tiempo. Solo había estado allí un par de veces. Y de repente tuve esta sensación súper espeluznante de que alguien me estaba mirando. Sentí que estaban justo al lado de la ventana del lado del conductor, pero cuando miré, no había nadie allí. Así que estaba a punto de comenzar a moverme y eché un vistazo rápido en mi espejo retrovisor y vi un destello de una niña en mis luces de freno, parecía como si hubiera estado parada allí, pero tan pronto como levanté la vista, se agachó por la parte trasera de el coche hacia el lado del pasajero en los arbustos al lado de la carretera. No creo en lo paranormal, nunca lo he hecho, y normalmente no me asusto fácilmente. Pero me asustó muchísimo. Salí y llamé a alguien, y no había sonido. Nada. Volví a entrar y conduje hasta su casa. Pero fue la sensación de escalofríos más aterradora que jamás haya sentido. Había algo en lo rápido que se movía que parecía extraño, y aunque todo lo que realmente vi fue un destello de ella moviéndose fuera de mi vista, es como si tuviera una imagen de ella parada allí por un segundo grabada en mi memoria. Como si mis ojos la vieran pero mi mente no lo registró del todo antes de que ella se moviera. Y la imagen es de alguien que simplemente no parece estar bien, como que no está bien para el momento o el lugar, algo que no puedo identificar estaba mal con ella. Mi esposa y yo vivimos en una casa antigua durante un tiempo que se construyó en el siglo XX. Siempre cerrábamos con llave la puerta del dormitorio por la noche ya que las puertas eran muy viejas. Una noche me despertó el movimiento de la manija de la puerta de nuestra habitación, luego algo comenzó a golpear la puerta muy fuerte y fuerte. Como bum bum bum. Me estoy volviendo loco pensando que estamos a punto de morir. Mi esposa se sienta derecha en la cama y comienza a caminar hacia la puerta y dice, ¿quiere entrar? Los golpes se habían detenido momentáneamente en ese punto. La agarré antes de que pudiera llegar a la puerta y despertó o salió de su estupor, no sé. Ambos nos sentamos en la cama aterrorizados cuando golpeó la puerta unas cuantas veces más y luego se detuvo. No teníamos teléfono en la habitación para llamar a la policía, así que esperamos hasta la mañana para abrir la puerta. Nada estaba fuera de servicio en la casa, todas las ventanas estaban bien y cerradas, y las puertas aún estaban cerradas y cerradas. Ni idea de lo que pasó esa noche. Cuando era adolescente solía quedarme en la casa de mi abuela después del horario escolar. Un día de esos decidí dormir una siesta mientras mis abuelos estaban en el supermercado. Cuando me desperté, escuché sirenas de policía en el frente de la casa. Me acerqué a ver qué pasaba y vi quién en ese entonces era mi padrastro con 2 policías. Cuando me vio corrió hacia mí, extremadamente nervioso, y me dijo que pasaba a saludar a mis abuelos pero escuchó unos ruidos extraños dentro de la casa. Dijo que sonaba como si alguien estuviera arrojando cadenas pesadas contra las paredes y las ventanas. Intentó abrir las puertas pero todo estaba cerrado, yo cerré todo antes de irme a dormir. También dijo que escuchó la voz de 2 hombres hablando entre sí, pero no era inglés. Fue entonces cuando se preocupó y llamó a la policía. Les dije que estaba solo y que dormía unas horas, cuando inspeccionaron la casa no había nada raro. Ya no es mi padrastro, pero nos mantenemos en contacto. Cuando hablamos de lo que pasó ese día, él siempre se asusta y quiere cambiar de tema. Creo que la mayoría de las cosas que la gente llamaría paranormales tienen explicaciones razonables, pero me sucedió algo que no puedo explicar. Vivo en una ciudad que ha existido y tiene mucha historia. Trabajaba en el turno de la noche como ingeniero de mantenimiento en el hotel más embrujado de la ciudad. Recibo una llamada de que el agua caliente de un huésped se ha reducido a un goteo, esto es habitual en una habitación individual, pero puede suceder. Agarro una válvula mezcladora nueva y me dirijo a la habitación. La señora abrió la puerta y me llevó a la ducha, comencé a desmantelarla para llegar a la válvula mezcladora, hay una válvula en la línea de agua caliente y otra en la línea de agua fría que debe cerrar para cambiar la válvula mezcladora. Mi alivio apareció cuando estaba quitando la válvula mezcladora. De repente, el agua caliente comenzó a rociarme a toda velocidad. Salgo del arroyo e inmediatamente trato de romper las válvulas de retención con más fuerza, no ayuda. Mi compañero de trabajo sale corriendo y consigue una escalera para cerrar el agua de la habitación. Cierra las válvulas pero el agua sigue saliendo.
Ahora nos entra un poco el pánico porque la habitación empieza a inundarse. Cerramos el agua de todo el piso, pero el agua sigue llegando. Entro en el sótano y apago las bombas de agua doméstica y las calderas. Mi compañero de trabajo me llama por la radio y me dice, ¿qué estás esperando? Mátalo. En mi camino de regreso a la habitación, todo el hotel está alborotado porque el agua no está funcionando, pero cuando regreso a la habitación, el agua sigue llegando y este baño de mujeres está inundado. Finalmente, el chorro de agua caliente se convierte en un goteo y mi compañero de trabajo y yo finalmente respiramos. Decido quedarme un poco más y ayudar a limpiar la habitación. La dama no está enojada en absoluto, en realidad está emocionada. Estaba allí con su esposo por negocios, pero disfrutaba cazando fantasmas en su tiempo libre. Nos dijo que había leído sobre el hotel y reservó esa habitación especialmente porque está habitada por un fantasma que juega malas pasadas a la gente. Después de instalar la nueva válvula mezcladora, la ducha funcionó bien y eso fue todo. Todavía no tengo una explicación para eso, fue jodidamente raro. Hace unos años, estaba viviendo en una casa antigua en el campo. La casa tenía más de 60 años de antigüedad y aunque era hermosa, había algo inquietante en ella. Cada vez que caminaba por la casa, sentía como si alguien me observara y a menudo escuchaba pasos detrás de mí, pero cuando me volteaba, no había nadie allí. Pero la cosa más extraña que me sucedió en esa casa fue cuando encontré un cuarto oculto. Estaba explorando en el ático, cuando descubrí una puerta que había estado cubierta por un estante. La puerta conducía a un pequeño cuarto que estaba completamente vacío. Sin embargo, no pude evitar sentir que había algo más en ese lugar. Esa misma noche, comencé a tener pesadillas horribles. En ellas, veía sombras oscuras y escuchaba ruidos extraños en la casa. Cada noche, me despertaba sudando frío y aterrorizada. Incluso llegué a tener la sensación de que alguien me estaba tocando mientras dormía. Un día, mientras estaba en el jardín, encontré un pequeño objeto extraño. Parecía un amuleto o talismán antiguo. A pesar de que no tenía idea de lo que era, lo llevé dentro de la casa y lo coloqué en una mesita de noche en mi habitación. Esa noche, mientras estaba acostada en la cama, escuché un ruido extraño en la habitación. Me di la vuelta y vi que el objeto que había encontrado estaba flotando en el aire. De repente, se estrelló contra la pared y se hizo pedazos. A partir de ese momento, la actividad paranormal en la casa se intensificó. Podía escuchar voces susurrando en mi oído y ver sombras moviéndose a mi alrededor. Incluso llegué a ser testigo de un objeto levitando por sí solo. Finalmente, me mudé de esa casa, pero aún siento escalofríos al recordar todo lo que sucedió allí. Siempre me pregunto qué pasó en esa casa antes de que yo viviera allí y si el objeto que encontré tuvo algo que ver con todo lo que experimenté. Mi esposo y yo salimos en octubre para una escapada de fin de temporada. Conducíamos de regreso al hotel después de la cena y decidimos ir a ver la playa de Head of the Meadow por la noche y mirar las estrellas. Hay un viaje de aproximadamente 1 milla a través de un bosque de pinos para llegar al estacionamiento y durante el día es hermoso, pero esa noche estaba terriblemente oscuro. Empecé a tener escalofríos mientras conducía, pero no quería decir nada porque pensaba que solo estaba siendo un cobarde con la oscuridad. Nos detuvimos en el estacionamiento y sentí que era significativamente más oscuro que cuando salimos de la carretera principal, no se veían estrellas. Agarramos 2 linternas de todos modos y nos dirigimos a la arena, pero cuando llegamos a la cima de la duna, ambos instintivamente nos detuvimos en seco. Nos quedamos allí con nuestras linternas apuntando hacia el agua sin moverse durante unos segundos cuando mi esposo se volvió hacia mí y dijo, no deberíamos salir. Estuve de acuerdo y dije que largáramos de aquí. Corrimos de regreso al auto y salimos de ese estacionamiento. Se sintió tan tonto tener ese tipo de reacción, pero todo lo que puedo imaginar es que tal vez entró una niebla y nuestros cerebros de lagarto nos decían que nos iban a comer. Mi esposo se lo mencionó a mi suegro, quien inmediatamente dijo que eran extraterrestres. Una vez mi tío se retiró, se dedicó a restaurar autos. Era un taller de carrocería en el que compraba coches, los arreglaba y los conducía durante algunas semanas mientras trabajaba en ellos. Pero uno de estos autos tenía algo extraño. Un día, alguien que conocían mencionó a mi abuelo, el padre de mi tía, y como los vio a los 3 conduciendo por la ciudad unos días antes. Mi tía y mi tío se sorprendieron, ya que ellos solo habían estado conduciendo por la ciudad, pero mi abuelo no había estado con ellos. Pero no fue un hecho aislado, la gente los veía conduciendo por la ciudad en varias áreas, pero siempre con mi abuelo en el asiento trasero.
Esto no tenía sentido, ya que mi abuelo estaba vivo en ese momento, pero nunca había estado en ese auto. La situación se volvió tan extraña que mi tío fue a hablar con el hombre al que le había comprado el auto. Este confirmó que efectivamente, el coche pertenecía a su padre fallecido recientemente. Aunque nunca sintieron nada raro mientras estaban en el auto, mi tía y mi tío vendieron rápidamente el coche restaurado, porque a ella no le gustaba la idea de estar en él. Queda la duda de si el espíritu del padre del antiguo propietario seguía presente en el vehículo o si simplemente fue una coincidencia espeluznante.